Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del segmento Charlando con. Hoy traigo un invitado muy interesante y muy especial. Su nombre es Jaime González Armas. En nuestro episodio número 4 de Charlando con, vamos a hablar sobre su canal, su trayectoria en el mundo de las redes sociales y su impacto dentro del liberalismo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás, y a toda tu audiencia. Gracias por invitarme a tu espacio. La verdad que ya hemos hablando mucho tiempo atrás por redes sociales y es un placer el compartir rato contigo y con tu audiencia y mostrarles todo lo máximo que quieran saber del liberalismo. Sí, eso es lo ideal en estas entrevistas. A mí me fascina. Entonces, para empezar, les gustaría conocer un poco más sobre ti y sobre tu canal. ¿Cómo lo describirías a las personas que todavía no lo conocen? El liberalismo para principiantes, el podcast que creé en su momento, se hace con la finalidad de que cualquier persona pueda entender los conceptos básicos del liberalismo. De forma sencilla, no académica, porque escuchaba que había mucha teoría, mucha economía, y yo que empecé a curiosear sobre esos lares, pues desconocía cómo era en la raíz el liberalismo. Y así que pensé, a ver, no hay un canal que lo explique de forma sencilla, con lo que he leído, ¿por qué no documento lo que he aprendido? Porque yo sinceramente no me considero experto en nada, pero sí aprendí de todo. Y lo que aprendo me gusta documentarlo, me gusta establecerlo, y diría que así es el origen del liberalismo para principiantes. Liberalismo, una perspectiva sencilla que todo el mundo pueda entender. ¿Cuánto tiempo fue esto, esta idea como tal? La idea como tal surgió en 2021. Es cierto que en un principio me interesó el tema del emprendimiento, después esa parte la dejé a un lado y empecé a escuchar sobre la reserva fraccionaria, la banca central, la inflación, y esos temas me hicieron ver parte del liberalismo. Y probablemente esta es una exclusiva que tendrás en tu canal, pero yo en su momento me consideraba socialista. Yo me consideraba socialista. O sea, fatal, pero cuando uno ve la realidad, cuando uno investiga, cuando uno lee, cambia su forma de ver las cosas. Y en su momento me explotó la cabeza con toda esa información y dije, a ver, esto tengo que compartirlo. Y pasado unos cuantos años, en 2021, por arte de magia, estando en el gimnasio, dije, tengo que hacer un podcast de esto, hablando de esta temática, para la gente que entienda el liberalismo. Y esa misma tarde empecé el guión y grabé. Y así empezó todo. Hablando ya 4 años de un proyecto muy, muy interesante. Lo importante de esto, de hacer esta entrevista para este canal, es poder que más personas puedan llegar a este contenido, que es muy interesante, es muy bueno, y saber el origen de las palabras del mismo creador, más que todo. Entonces, danos la explicación y una anécdota de tu primer video. ¿Cómo fue esa sensación y qué mensaje querías llegar con esto? Mi primer podcast, como todos los proyectos, no va a salir nada bien. Nada bien. Tienes en mente el guión, la forma de grabarlo, lo que quieres transmitir, pero en mi caso, divagué al principio, no tenía un guión de lo que quería decir, pero no un guión exacto de, vale, aquí hago la presentación, aquí acaba el desarrollo y al final desenlace. No tenía ese concepto que más adelante, a partir de los golpes, aprendí en el podcast y me quedé con la idea de incertidumbre y también de ilusión, porque decía, empezaremos. Vamos a empezar con este proyecto. No sabía dónde iba a acabar, pero estaba entusiasmado. Sabía que algo podía crearse a raíz de esto. Así que la emoción que sentí al principio fue muy positiva, muy positiva. Lo cierto es que me quedé ronco un par de días porque no practiqué la voz y los siguientes episodios se me escuchaba más seco, más así, pero digamos que es el primer paso a aprender y a equivocarse, diría todo. Porque después todo va a seguir mejorando y aumentando en calidad de producción. De todos los videos que hiciste, ¿cuál fue el que más te gustó? El que más me gustó como tal, cada pieza creativa tiene su toque especial porque te pasas viendo el guión, otras veces copié y pega el guión de algunos sitios y lo documentaba, pero era parte del liberalismo y era algo de que quería transmitir de forma sencilla igualmente. Y el que más disfruté, sin ninguna duda, creo que fue el tema de las predicciones, que es algo como más laxo, no es tan teórico, pero sí es más ocio, más divertido, como más informal, como un contenido más de entretenimiento. Otro también que disfruté bastante es el tema de la sociedad. Por ejemplo, el rol del feminismo, cuando en su momento empecé a hablar del liberalismo me gusta más la historia, la filosofía, no tanto la ciencia técnica. Así que los que son más como teóricos,
los más de historia, digamos que lo disfruté mucho. El de Karl Marx, el de Hayek, quizás, ese tipo de episodios. Todo este tipo de contenido, ¿qué fue lo que más te sorprendió? O sea, tú me cuentas que iniciaste siendo socialista, ¿no? Como tal, o inclusive me podría atrever a decirte lo que no lo sabías como tal, soy socialista, sino al momento de tú interesarte en todas estas ideologías, tú dices, bueno, mi conducta y mi forma de pensar encaja con el socialismo, pero ¿qué es el liberalismo? Entonces, ¿cuál fue lo que exactamente en el momento que tú ya comenzaste a investigar, me cuentas que fue una tarde en el gym que iniciaste con el proyecto, pero ¿cuál fue el proyecto, la investigación como tal que digas, bueno, esto que me estás contando es muy diferente a lo que yo tenía en mi cabeza? Cuando empecé el proyecto ya era liberal. Llevaba Ok, ya un ok. año y medio, sí, llevaba ya un año y medio aprendiendo sobre liberalismo y ya tenía cierta noción de ser más liberal que ser socialista. Eso empezó cuando, como quien sale de la cueva de Platón, ve el mundo real, ve la forma empírica de hacer las cosas, qué es lo que sirve, no lo que nos gustaría que sirviese, que ese yo creo que es el mayor problema del socialismo en caso de que ve el mundo y piensa que el mundo es así, pero el mundo no es como lo muestra. Sin embargo, el liberalismo, como hay detrás una ciencia económica, como hay una serie de parámetros que dicen, vale, el agua cae del cielo por una ciencia que implica que llueva. Digamos que a la hora de ver esa realidad, dije, es que admito que estoy equivocado, que como humanos yo creo que tenemos que practicarlo más a menudo. El saber que hay algo que no conocemos y una vez conocerlo, es decir, estaba en lo cierto después de haber visto esto, yo creo que fue lo más así. También depende de cada persona, porque hay mucha gente que dice, soy socialista y veo pruebas en contra del socialismo, yo nací, soy socialista porque siempre soy socialista, sin ningún motivo y sin un razonamiento. Sin embargo, fue el salir de la cueva de Platón y ver que la realidad implicaba que el liberalismo daba más prosperidad a la gente, sin más, simple y llanamente. Nunca se puede combatir con la realidad. Y al ver esos datos, esa información, fue lo que me hizo ver el liberalismo es el camino adecuado y lo de ser socialista es algo que uno desconoce porque no conoce. Vemos la historia de tu inicio con la historia del liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que más te fascina de la corriente liberal? Me cuentas que el liberalismo es lo que más proyección económica en un futuro va a servir para impulsar a la sociedad como tal. Entonces, ¿qué es lo que más te fascina de esta corriente? Que tú digas, wow, esto va a ser mi ideología, esto es lo que voy a defender y esto es mi ideal. Volviendo a la etimología del liberalismo para principiantes, ahora la palabra que lo engloba todo es liberal, libre, libertad. Como te comentaba al principio, Nicolás, el tema del liberalismo empezó a interesarme con el emprendimiento, porque decía, a ver, el sistema liberal va a favor de los negocios, es mucho más fácil enriquecerse. Y si tú te enriqueces, mejor puedes servir a la sociedad con productos, servicios de calidad y un largo etcétera. Y esa forma de hacer las cosas, el equivocarte, el hacerlo bien, el tener, el que, como una vaca que nace en la naturaleza, sabe que puede pastar donde quiera, puede comer lo que quiera, puede reproducirse con quien quiera. Es libre desde que nace. Y el liberalismo te da pie a, vale, respeta un contrato de derechos fundamentales, inalienable, eres libre, puedes decidir lo que sea, establecerte donde te dé la gana, en cualquier tipo de tierra, y esa no tener páginas escritas en tu vida, yo creo que es lo fundamental del liberalismo y lo que más concuerdo por eso. Es decir, que tú llegas a un sitio y no te dicen qué tienes que hacer, sin más. Vivir libre. Eso es todo. En cuanto a los personajes históricos, ¿cuál es el que particularmente dentro del liberalismo te ha marcado y es el que tú sigues? Nicolás, yo me centré más en la base de la historia, la filosofía quizás, y en los economistas indagué un poco sobre su vida. Y quizás me resultó paradigmático el caso de los principales cabezas visibles de la escuela austríaca del liberalismo, que sería Hayek. Y Hayek, de su forma de ver, eh, como que bajó a tierra ciertos conceptos que eran un poco complicados de entender. Como era mucha teoría, mucha técnica, quizás yo percibo en él la forma en la que fue como el liberalismo para principiantes del siglo XX, diciéndolo de alguna manera. Y dejó en bandeja que la no regulación, el hecho del intercambio comercial, los bajos impuestos, que la inflación esté por los mínimos. La verdad que yo creo que Hayek fue el personaje, entre todos, el más relevante, junto a von Mises quizá más adelante, pero von Mises tiene cosas
que le gusta mucho el gobierno para algunas cosas, démoslo ahí, con la, con la inflación, con la expansión cuantitativa de la inflación en bastantes cuestiones. Yo diría Hayek y von Mises, son los más así interesantes que me llamaron del liberalismo. Lo que nos cuentas es muy bueno y, y apasionante a la vez, pero para los que nos escuchan, ¿qué consejos les puedes dar para que ellos también encuentren esa pasión, este interés? ¿Cómo poder despertar a las personas que dicen, bueno, ¿quién es Hayek? ¿Por qué debo leer de él? Y en el momento que ya conocen de él, ¿por qué seguirlo? ¿Cómo despertar esta pasión a las personas que nos escuchan? Que más que todo ese es el objetivo de todo este contenido. Lo que les recomendaría es hacer exactamente lo que yo hice en su momento, y es leer, y yo creo que casi lo más importante, admitir que uno está equivocado con sus creencias, aprender a aprender, que muchas veces se nos olvida que podemos vivir en una mentira, y a partir de ahí, el ver empíricamente qué es lo que sirve, leyendo evidentemente, siguiendo canales como los grandes de liberalismo que conocemos en YouTube, canales como el tuyo, Liberalismo para Principiantes también puede darte cierta noción, y digamos que de esa manera, quien dice, si tienes miedo de saltar, tienes que saltar. Pues esa gente que tenga curiosidad por el liberalismo, que investigue, que lea, que pregunte, que cuestione, que se junte con gente que es afín a lo que quiere aprender, y eso, que abra la mente y que esté dispuesto a equivocarse, a aprender, y que dé el salto porque es una decisión muy, muy acertada en ese ámbito. Estamos de acuerdo que este tipo de espacio es para reunir a más personas, ya sea para enseñarles, ya sea para nosotros mismos aprender, o inclusive para poder conectarnos con más personas que quieran obtener este tipo de información y así poderla compartir entre sí para los demás. Entonces, en la descripción de este video o de este podcast dejaré algún enlace o la forma para que nos puedan contactar y poder hacer crear algún grupo, poder tener una especie de comunidad muy interesante que podemos crear con el creador también Jaime de Liberalismo para Principiantes, que es muy, muy bueno su canal, por cierto, se lo recomiendo. Entonces, para ir ya a la parte de tu canal como tal, háblanos más de ti entonces. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Y cómo esto lo podrías relacionar a, a decir, bueno, a mí me gusta hacer tal cosa y por ende yo creo que puedo tener una conexión con hacer el proyecto del podcast? ¿Tienes alguna carrera o algo afín que te tenga relación con estos proyectos de redes sociales? Secundaria, aparte de dolor y de estudiar mucho en contra de mi voluntad varias veces, acabé apasionándome por la historia. Y esa forma de ver el pasado para entender el presente, quizás haya hecho mella en el Jaime que soy ahora. Y quizás esa forma de investigar, de curiosear, no sé cuánto tiempo paso buscando información, de verdad. Yo creo que a nivel obsesivo casi es una bestialidad. Esa forma de entender la actualidad, quizá una vena periodística que tengo. Siempre me gusta hablar, me gusta comunicar, me gusta escuchar. Escucho bastante, intento escuchar más de lo que hablo, aunque a veces, evidentemente, uno por la boca puede morir. Y más allá, mi forma de, la forma de ser de uno también incluye, uno más social, uno extrovertido, y a la forma de desarrollar ciertas habilidades, digamos que el liberalismo es una concatenación de esas cosas que han hecho el Jaime que soy hoy día. Y no descartaría eso, una suma de hábitos, el buscar mucha información, investigar demasiado, demasiado, una habilidad de en continuo aprendizaje de aprender a comunicar y el saber que tienes que contar cosas, que lo que tú sepas, aunque no seas el mayor experto, que quizás a alguien le parezca interesante. Y ese hecho de decir, quizás tengo cosas importantes que decir, es lo que concatenó mis hábitos, mi forma de ser con el liberalismo como tal. Ese interés que despertó en ti, este, te quiero hacer una pregunta más personal, entonces. Si pudieras entrevistar a cualquier persona relacionada con el liberalismo, ya sea contemporánea o histórica, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, de momento, no sé si tú y tu audiencia conocen la Universidad de las Hespérides, una Cuéntanos más sobre eso. Universidad de las Hespérides, y es un proyecto de universidad con una base, como un core, que es muy de liberalismo, del dejar hacer las personas, el laissez-faire, que decían los franceses, y es una escuela totalmente digital, y casualmente la sede principal está en mi isla, en Canarias, en Gran Canaria. Y en su momento tuve la oportunidad de hablar con el subdirector de la universidad,
y con altos directivos de esa institución, dejémoslo ahí. Y a su vez también tenía don Juan Ramón Rayo, el liberal, el gran economista liberal de España, pues es docente en esa universidad y por pía cercanía y por curiosidad, quizá una entrevista con don Juan Ramón Rayo sería una muy buena idea. Y del pasado, quizás curiosamente, fíjate, con Keynes, con el del socialista, con Keynes, por qué entendía lo que entendía, por qué tantos países le compraron el discurso y creyeron que imprimir dinero a la nada era mejor que crear valor. Será muy interesante ver ese tipo de entrevistar en su momento ya a Keynes. Y quizás también a von Mises, el mentor como el que guió a Hayek también, que ya mencionó. Esos tres. Esperemos que en un futuro esta entrevista nos sirva para tener unos shorts y decir, bueno, el pasado, el presente, estuve entrevistándolos, a liberalistas de España. Sería muy interesante poder en un futuro puedas lograrlo, ¿no? Entonces, para ir terminando un poco, ¿qué tienes de planes para el futuro del canal? ¿Hay algo que nos puedas contar, algún proyecto? El momento, aún con todo lo dicho, liberalismo para principiantes como tal terminó. Clausuró sus emisiones hace 2 años, dentro de poco, pero se actualizó Entre hace comillas, poco. eso. Exactamente, sí, exactamente. Entre comillas, porque ocurrió la Dana en Valencia, esa riada que se gestionó, discúlpenme la expresión a tu audiencia, como una puta mierda, horrible. Muchísima gente pereció por culpa de no poner los medios estatales disponibles a la gente. Y ante tal indignación, emite un episodio especial, ¿cierto es? Y a lo mejor en algún punto que quiera divulgar, utilizaré nuevamente el canal, no lo descarto, pero por emisiones cotidianas, ese podcast está, como proyecto personal, está cerrado. Ocupé mucho tiempo en la edición, en la producción y no tenía casi vida en los últimos episodios. No quiere decir que me aleje del liberalismo, es más, por eso estoy con gente como tú, con gente con tu audiencia, porque me sigue interesando ese tipo de propuestas y de perspectivas, sobre todo, porque siempre se puede aprender de todo. Y ahora mismo, en su momento, también subí vídeos a TikTok más de actualidad. Lo dejé de lado porque, al igual que Nico, estoy con una carrera que, madre mía, con las carreras también. Muy intensa, muy intensa. Y de momento, a largo plazo, me gustaría hacer el tema del periodismo de viaje, de viajar, de conocer gente, culturas, países. Lo tengo muy en mente, muy, muy en mente. Y no me veo en un futuro de otra forma que no sea de eso. O emprendiendo en algo relacionado con viajar y cosas que, cosas que hay que salir, pero a corto plazo con los estudios, principalmente con los estudios. Ojalá decirte un gran proyecto de comunicación, una radio corporativa de libre, pero no, que va, que va. Con los estudios, con las materias, sacando cuatrimestre a cuatrimestre, partido a partido, como diría el Cholo Simeone del Atlético del Madrid, pero de momento yo creo que es una radiografía bastante amplia, y una vez que esté ya la carrera sentenciada, proyectos mayores, viajes, contenido, blogs, me gustaría hacer ese tipo de cosas. Y Nicolás, ahora Bueno, permíteme que le dé la vuelta al papel. ¿Qué proyectos tienes tú para el canal, para el podcast y en tú personalmente a medio y corto plazo? Creo que a tu gente le interesará muchísimo. bueno, eso no me lo esperaba, pero sí, tenemos algunos proyectos, empezando de que desarrollar más las entrevistas. Me gusta este plan de poder interactuar con las personas, que escuchen de la mano de la realidad de cada persona, porque la personalidad de cada uno se desarrolla de acuerdo a su entorno. Y mira, podemos tener una entrevista, tú de España, yo aquí de Ecuador. Hace unos días hice una entrevista al líder del partido político de Firmes. Entonces, eso para mí me emociona y me interesa, así como a ti, investigar, poder conocer más a fondo sobre un tema que de la mano nos pueda inclusive ayudar a impulsar esta sociedad, ya que toda esta investigación no será en vano, ¿no? No es como dedicarnos a otro hobby que tú dices, bueno, hago esto y ahí muere. Esto, tu canal queda ahí, el mío también va a quedar ahí. Si ya nos dedicamos a hacer otros proyectos, eso va a quedar ahí y va a poder despertar el interés. Entonces, más que todo me enfoco en eso, en poder llegar a más personas, no en una forma de adoctrinamiento, sino en una forma de libre, de que les interese un tema diferente, más que todo ya no sea por el hecho de ser liberal o de derecha o de izquierda, sino que te interesa aprender algo nuevo. Siempre es bueno aprender algo nuevo y esto va a despertar en ti y encontrar muchas cosas que sean afines para ti. Y de largo plazo como tal, este, crear
un proyecto de que pueda agruparme con más personas, creadoras de contenido también, y una especie, como tú lo acabas de mencionar, puede ser una radio corporativa o puede que en un futuro se crea alguna especie de herramienta como de Space o podcast que se pueda hacer en vivo, como tal en Spotify, y que sea más ameno con el creador de contenido, ¿no? Que sea un poco más fácil de manejar, que pueda ser de formato por video, formato por MP3 como tal para escucharlo en los audífonos. Entonces, esto me emociona, seguir con el proyecto, in- inclusive llevarte a ti, que no abandones la vida mediática como tal, o sea, tratar del entorno cercano que tengo de personas que tienen idea de poder compartir su información, impulsarla, compartir, debatir, no siempre vamos a estar de acuerdo, que eso es lo más interesante de todo, y poder conocer más personas. Eso, conocer más personas creo que es la clave para cualquier cosa, ya sea en los estudios, en tu trabajo, en una vida profesional. Lo importante siempre es tener buenas relaciones, sea laborales, de amistad. Y en este caso, pude entablar contigo una relación, podemos decirlo, de trabajo, de contenido, de creación. Entonces, mira, salió esta entrevista y así poder compartir con las demás personas que es posible si te gusta algo, que no lo hagas como una obligación, como, decir, como una rutina. O sea, sentirte libre de poder elegir tu tiempo, de disfrutarlo, de poder saber que, bueno, quiero hacer esto, quiero compartirlo con los demás. A ver, hay un tema que quiero hablar, puede que esté equivocado, una persona me corrige. Entonces, eso es lo ideal, que yo creo que tú también compartes. Por eso me contacté contigo. Asimismo, en el grupo de firmes hay bastantes personas que tienen un potencial muy grande, que ahí también quisiera poder avanzar con este proyecto. Entonces, creo que con eso te podría responder la mayor parte de tu pregunta. Ah, estoy escribiendo un libro también. No te lo podría decir como mediano plazo o largo plazo, debido a que nunca he hecho un libro y estoy preparándolo bastante, no tengo una fecha fija, como te digo, no estoy ligado a un calendario. Mira, tenemos planeado esta entrevista hace, que será semanas, sino meses. Entonces, sí, estoy escribiendo un libro, tengo pensado mejorar el proyecto del podcast, seguir con el proyecto de firmes también, que suena muy interesante, ahí hay personas que tienen el potencial, como les decía. Y por ahora solo eso, por ahora me estoy enfocando a eso. Este, el arquetipo de mi vida y del canal sería enfocarme más que todo en seguir la línea de investigar, hacer contenido de calidad y tener contactos o relaciones con más personas que sigan mi mismo interés. Y pues en el camino las consecuencias y los beneficios van a venir solos. Y eso espero poder haber respondido a tu pregunta. Es más Pues, querido, esperado. sí, sí, la parte del show. Pues, querida audiencia de Nicolás Bermúdez, estén al tanto de sus redes, estén al tanto de su podcast, porque surgirán novedades muy pronto y no querrán perdérselas, y menos con alguien con tanto potencial como es Nicolás. Pues por último, gracias por la pregunta. ¿Qué mensaje les dejarías a las personas que sienten esa curiosidad por las ideas del liberalismo, pero no saben por dónde empezar? Quiero que nos compartas eso. Que cuestionen, siempre, siempre, siempre que cuestionen, siempre, hasta el propio liberalismo. Fíjense lo que les digo, porque al fin y al cabo, esto es una búsqueda no de atrincherarse, que a veces se cometen muchos errores y lo utilizan mucho los políticos. Yo soy derecha, yo soy izquierda, tú eres el enemigo, yo soy el bueno, voy a ir a por ti. Cuando lo que se trata es crear cierta conciencia, muy cliché, pero la llamada batalla cultural que mencionó don Agustín Laje. Pues la forma de hacerlo es acercándose a la verdad. Y si tienes que buscar informaciones que contradigan incluso el propio liberalismo, que lo hagas. Pero si quieres interesarte por él, saber más, la clave está en conocer ambas partes, fíjate. Te diría, escucha solo liberalismo. Ya, los nazis también escuchaban solo las cuestiones de Hitler y se volvieron nazis. Escucha a los comunistas y a los liberales, a los de derecha y a los de izquierda. Y en ese intercambio de ideas, yo quiero pensar que te decantarás por el liberalismo, porque la evidencia científica, yo creo que lo que realmente ha funcionado en la historia
es lo que pesa más que los propios pensamientos de la gente. Poniéndonos en contenido un poco más explícito, una persona que se autodenomina mujer y nació hombre, digamos que en ciertos parámetros no puedes negar tu realidad. Aunque tú te identifiques como algo, un tema más complejo queda para otro episodio. Pero en un todo, yo le diría que cuestionen, que lean, que pregunten, que se equivoquen una y mil veces. Nadie nace sabio, nadie nace sabio. Constantemente estamos cayéndonos y aprendiendo. Y les diría que sean muy curiosos, que contrasten y que no tengan miedo de ver cosas que opinen diferente a nosotros, porque eso es en la presión donde nacen los diamantes. Así que en un todo, yo les diría que se arriesguen, que salten al vacío, porque la única forma de perder el miedo es saltando a por ese miedo. Muchas gracias por darnos este espacio en la entrevista, Jaime. Apreciamos bastante tu tiempo. Y con esto vamos a dar el cierre de esta entrevista. No sé si tengas algunas palabras para ya ir finalizándola a las que nos escuchan. Pues las únicas palabras que tengo hacia ti y hacia tu audiencia, Nicolás, son de agradecimiento, porque en esta poco más de media hora que llevamos me he sentido muy cómodo. Hemos tocado temas bastante variados. Me ha sorprendido porque me sorprende porque te veo bastante profesional. El tema de las entrevistas, fluyes muy bien, ¿no? Es como si estuviéramos conversando. Y yo creo que lo va a apreciar mucho tu audiencia porque no es algo formal, algo cerrado, a ver el guión, sino ha sido muy natural y ha sido como una charla con los colegas y te lo agradezco bastante. Y me he sentido muy cómodo y he sido partícipe de la profesionalidad que emites a tu temprana edad. Me gustaría verte los años siguientes porque vas a evolucionar si sigues así. Una barbaridad. Agradecer tu tiempo a ti y a tu audiencia. Sí, lo mismo digo. Bueno, esto ha sido el cuarto episodio del segmento Charlando con nuestro invitado especial del día de hoy, Jaime. Espero se haya sentido mucho gusto. Le dejaré su información del Instagram y del canal para que puedan ir a escuchar el podcast que él tiene, ver si lo motivamos, le dejamos unos comentarios, unas reseñas para que pueda seguir subiendo algo de contenido, puede revivir ese canal. Y más, muchas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio, la entrevista, y un saludo a España y a ti. Muchas gracias, Nicolás. Un saludo a ti, a tu audiencia y a tu queridísimo Ecuador. Hasta pronto.